aquí vamos con el primer punto, expandir la palabra de Dios. Las misiones importantes dentro de la congregación, expandir la palabra del Señor. Vamos a multiplicar miembros dentro de la iglesia. Vamos a fortalecer a los miembros de la congregación con las misiones. Nos enseña a ser un poco más organizado dentro de la iglesia, salir a organizar y formar parte de una obra. Vamos a las necesidades directas de la comunidad, nuestras amistades, las familias, y también nuestro crecimiento espiritual también es muy importante, se va a ver fortalecido. Nos hace obedientes al deseo de la palabra del Señor, como lo estábamos aprendiendo el día de ayer, que vimos que era muy importante este punto de la obediencia. Nuestra fe se ve fortalecida. Nos hace más generosos y damos sin esperar recibir nada a cambio. La palabra del Señor, eso es lo que nos exhorta, nos demanda de nosotros ser una persona generosa. Nuestras convicciones cambian, el enfoque no es solo nacional, sino global. La cosmovisión, es ya más a otros lugares, no solamente nacional, sino a tribus, como también aprendimos ayer, lenguas y de otras áreas, ¿no? Y creamos el relevo generacional. Ya no se queda solamente en el adulto, sino que esas mismas enseñanzas se las tenemos que transmitir a la siguiente generación, a los niños, jóvenes, que también forman parte dentro de las congregaciones. Y finalizamos con orando, ofrendando y yendo. O sea, no solamente se queda en la enseñanza, sino en el actuar, en el accionar dentro de la congregación. Antes de que se vayan, él quiere saber de todos esos puntos que ustedes escribieron, ¿cuál de esos puntos ustedes creen que la gente iglesia se ha beneficiado más? Yo sé que hay varias iglesias ahorita aquí, pero ¿cuáles de esas ustedes creen en el grupo que su iglesia se ha beneficiado más? Últimamente. Sería como, porque ella es de otra iglesia, sí, nosotros somos como de cada iglesia, pues, como en la práctica, ¿no? Creo que, bueno, yo soy de la iglesia bautista Betel, y dentro de la congregación nos vemos cuando colocamos orando, ofrendando, yendo. Es una de las metas que creo que no es solo de mi iglesia, sino que debe ser nacional. Entonces creo que nos vemos bastante enfocados en esta. Si yo no puedo ir, puedo orar por un misionero para que vaya, un hermano misionero para que vaya. No puedo ir, pero puedo ofrendar para que ese hermano vaya y exhorte con la ofrenda. Y si ese hermano ya estamos orando, estamos ofrendando, ya el hermano puede salir. Creo que el enfoque debe ser, en nuestro caso, también me veo muy enfocada en este punto. Como iglesia, misión discipulado, creo que la multiplicación, ¿verdad? Porque aunque es una iglesia pequeña, cuando salimos, cuando estamos haciendo misiones, en este último mes hemos experimentado la multiplicación porque hemos conocido a más personas, hemos compartido el evangelio y todo ha sido porque nos hemos visto en la necesidad de salir, ¿verdad? Porque no tenemos un lugar, una infraestructura donde congregarnos. Entonces eso es lo que nosotros creo que es lo que la iglesia está experimentando ahorita, ¿verdad? Que la incomodidad de no es tener un lugar fijo, sino que nos estamos moviendo, rotando. Entonces hemos visto como, oye, en cualquier momento la iglesia se va a multiplicar de membresías y de niños, de más niños. Entonces es lo que nosotros hemos experimentado. Y en la parte de la generosidad, nuestra iglesia es generosa, ofrendando a los misioneros, ¿verdad? A pesar de lo pequeña que es, nosotros como misioneros hemos experimentado esa generosidad de los miembros, de los hermanos, cuando nos apoyan, cuando oran por nosotros y cuando nos sostienen económicamente. En primer lugar, una de las primeras cosas que pudimos ver es que hay un crecimiento, los beneficios es que hay un crecimiento tanto cualitativo como cuantitativo. Es decir, cuando la iglesia hace misiones, la iglesia crece en cantidad de miembros.
pero cada uno de los miembros de la iglesia también crece espiritualmente al momento de hacer misiones. A eso llamamos crecimiento cualitativo y cuantitativo. En segundo lugar, la iglesia al hacer misiones tiene un buen testimonio y manifiesta su presencia en la sociedad. Dice Hechos capítulo 2 versículo 47 que la iglesia tenía el favor del pueblo. Pero una iglesia que está encerrada y no sale, no se hace presente en la sociedad. Entonces ese es un beneficio que percibe la iglesia. En tercer lugar, el enfoque de la iglesia ya no deja de ser los miembros. El enfoque de la iglesia al hacer misiones es buscar, encontrar y desarrollar el propósito de Dios para la congregación. Para la congregación. Y unido a eso, la idea de que Dios va a multiplicar los recursos de la iglesia. Porque no es solamente queremos tener un salón cómodo, queremos darle a los hermanos las herramientas necesarias para que salgan a evangelizar. Eso demanda recursos y Dios va a proveer esos recursos. Y vemos también la respuesta de Dios en las oraciones. Cuando ponemos en las manos del Señor el proyecto de misiones, oramos por los nuevos creyentes, por los misioneros, por las puertas que necesitamos abrir, por todos los recursos que se necesitan. Y Dios se va a manifestar en cada una de esas peticiones, respondiendo a cada una de esas peticiones. Y eso unido con el siguiente punto. Podemos ver el obrar de Dios más intensamente, no solamente abriendo puertas, sino con las personas a las que le estamos compartiendo el Evangelio. Vamos a ver a Dios trabajando con ellos y de esa manera Dios también trabaja con cada uno de nosotros. Vamos a poder poner en práctica los dones del Espíritu Santo. Los dones como evangelismo los vamos a poner en práctica. Y cuando esa misión se convierta en una iglesia, necesitamos pastores, necesitamos maestros. Entonces son dones del Espíritu Santo que si no abrimos misiones, no los vamos a ver y que están en nuestras congregaciones, pero están dormidos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos llevando las misiones. Entonces queremos ver dones en acción. Ese es un beneficio que vamos a recibir al llevar la obra misionera. Y finalmente, y no por eso menos importante, hermanos, cuando compartimos el Evangelio, la iglesia comparte las misiones, estamos tratando de hacer o apresurar, si la expresión no es correcta, lo siento, apresurar la venida del Señor. Porque queremos que el Señor venga. Y el Señor va a venir cuando el mensaje del Evangelio sea predicado a todo el mundo. Entonces necesitamos predicar el Evangelio a todo el mundo. Para nosotros en la iglesia de las 500, en San Miguelito, la manera en que Dios va a multiplicar los recursos de la iglesia. Nuestra iglesia es una iglesia pequeña, pero también cada vez que preparamos obras de misiones, el Señor provee, ya sea por medio de los hermanos, por medio de la propia comunidad que nos está recibiendo, el Señor está proveyendo siempre. Y el primer punto, el crecimiento cualitativo. Los hermanos, cuando salimos a predicar, el Señor nos habla por medio de la gente a la que estamos predicándole y vemos la necesidad y eso nos anima a nosotros a seguir trabajando cada vez más. Okay. Yo he visto crecimiento cualitativo. La iglesia es reconocida en la comunidad. El enfoque en el propósito de Dios. La actividad propiamente hace que prioricemos sobre otras actividades, sobre otros programas dentro de la iglesia y provoca que nos enfoquemos en lo que a Dios le interesa. Es una respuesta de oraciones. Es una respuesta de oraciones. Y bueno, yo espero que con esto Cristo venga más rápido. El número 5 está en la sesión número 2. Este es uno de sus puntos favoritos, que dice: las misiones construyen relaciones en su iglesia. Las misiones ha creado una relación de él con el señor Matt, con la organización Go in the Name y con su iglesia. Y con su iglesia también. Si no fuera por la relación que él tiene con el pastor Matt, él no estaría aquí ahorita mismo.
I never would have got to meet you folks. nunca los hubiera conocido a ustedes tampoco. I wouldn't have had the opportunity to serve. Nunca hubiera tenido la oportunidad de servir. So I want you to go to Romans chapter 16. Quiero que vayan a Romanos capítulo 16. I want you to look at the number of relationships that Paul had because of missions. Quiero que vean la cantidad de relaciones que tenía Pablo debido a las misiones. I read this the other day and I was just in awe. Yo leí esto el otro día y me quedé asombrado. 16. Yeah, let's look at, we'll just kind of go like this way, just kind of repeat after me. Okay. So, in verse 1, En el versículo número 1, Romanos 16:1, he talks about his sister Phoebe habla sobre su hermana Phoebe at the Febe church in Caesarea. y la iglesia en Cencrea. And then in verse 3, Y en el versículo 3 he talks about Priscilla and Aquila. habla sobre Priscila y Aquila otra vez. And look what he says in verse 4, Y en el versículo 4 miren lo que dice, who risked their necks for me. que expusieron su vida por mí. They risked their life for Paul. Ellos arriesgaron su vida por Pablo. And he says, not only I give them thanks, but he says all the churches of the Gentiles give thanks to them as well. Y dice, no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Look at verse 5. Y ahora miren el versículo 5, Greet the church that is in their house. que saluden también a la iglesia de su casa. They had a house church. Tenían una iglesia en una casa también. Then it says, greet my beloved Epaenetus, Y dice que saludad a Epeneto, who was the first convert to Christ in Asia. que fue el primer fruto de Acaya para Cristo. You remember Paul was prevented by the Spirit from going into Asia. Que At a certain time, Paul was prevented. It's not here. It's just Paul was prevented by the Spirit to travel into Asia. que en un punto en la vida de Pablo, él estaba prevenido de ir a Asia, Because God always has a time when he wants to do what he does. porque Dios siempre tiene un tiempo en que él permite que se hagan las cosas. But he eventually got to Asia because you see right here, our first convert. Pero eventualmente él pudo llegar a Asia y dice que Epeneto fue el primer fruto en Acaya. Look at verse 6. En el Mary, versículo 6 habla sobre María, who has worked hard for you. la cual ha trabajado mucho. Look at Andronicus and Junia, También dice sobre Andrónico y Junías, my kinsmen mis parientes and fellow prisoners. y mis compañeros de prisión, They are well known to the apostles. los cuales son muy estimados entre los apóstoles. And look here, they were in Christ before Paul. Y dice que también fueron antes de mí en Cristo. Then he names Amphiletus. Y también en el versículo 8 menciona a Amplias, Verse 9, Urbanus. también en el versículo 9 a Urbano, And my beloved Stachys. también a Estaquis, And then verse 10, he's got Apelles. y en el and, versículo 10 Apeles Aristobulus. y Aristóbulo, And then he's got some more kinsmen, Herodian, y también a Herodión, who belonged to the family of Narcissus. que era un pariente de la casa de Narciso. Look at verse 12. Y en el versículo 12, He lists two more guys there, Tropania and Tropia. y también menciona a Trifena y a Trifosa. Verse 13, Rufus, Y en el versículo 13 a Rufo, also his mother, también a su madre, who has been a mother to me. que ha sido una madre para él. Thank God for mothers. Gracias a Dios por las madres. And then he lists in verse 14, And you then- see those names there. En el versículo 14 también menciona otros nombres. And in the verse 15 as well. En el versículo 15 también. Look at all these saints that Paul had relationships with. Vienen todas estas personas con las que Pablo tenía una relación. That's going to happen with you guys. Eso les va a pasar a It's ustedes already también. happening with you guys. Ya está pasando con ustedes. Number 6. Punto número 6. And you guys brought this out earlier, that missions increases through biblical knowledge. Ustedes también hablaron sobre esto, que las misiones aumentan el conocimiento bíblico. To
share the gospel, you have to know the gospel. Para compartir el evangelio, ustedes tienen que conocer del evangelio. And so you guys are doing that, so you have to learn as you go. And so you guys are increasing your knowledge because of your mission. Así que como ustedes están haciendo misiones, tienen que seguir aprendiendo sobre qué es el evangelio y qué son las misiones. Look at Acts chapter 17. En Hechos capítulo 17, versículos 2 al 4, Verses 2 through 4. Can you imagine getting to sit and listen to Paul? ahora ustedes se pueden imaginar sentarse y escuchar a Pablo Explaining and demonstrating that Christ had to suffer and rise again from the dead. que Jesús tenía que sufrir y resucitar al tercer día For 2 years. por 2 años. Wouldn't that have been awesome? To hear him explain the gospel. Que no es asombroso, le está preguntando si no es asombroso escucharlo a él. So go ahead and read that whole thing. The verses. 2 through 4. Ok, voy a leer el versículo 2 al 4. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo Padre padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Now, as you read further into Acts, you find that the Jews would not accept what Paul was trying to teach. Y los judíos, si ustedes siguen leyendo, los judíos no aceptaban lo que decía Pablo. So he told them, he said, I'm going to the Gentiles. Así que Pablo dijo que yo voy a ir a los gentiles. And he went to the school of Tyrannus, Y él fue a la escuela de tiranos and he taught every day y él predicó y enseñó todos los días for 2 years. por 2 años. Now, he had disciples around him. Tenía discípulos que estaban alrededor de él o junto a él. So now you can see how Priscilla and Aquila Así que ahora pueden ver cómo Priscila y Aquila could have explained the way of Jesus to Apollos more clearly. pudieron explicarle a Apolos los caminos del Señor más precisamente, Because they had been to the University of Paul porque ya habían ido a la Universidad de Pablo for 2 years. por 2 años. And Paul had taught them what the Old Testament said about the Christ and who it was. Y Pablo ya les había enseñado lo que el Antiguo Testamento decía sobre Cristo. And as you read in Acts, just a little past where this is at, it says that every person in Asia heard the gospel. Y si siguen leyendo, dice que cada persona en Asia escuchó del Evangelio. And folks, it made a radical change to the culture. Y hizo un cambio muy radical para el Evangelio y para ese pueblo. So much so that the people that were creating the little gods that the people worshiped, Tanto que las personas que hacían los pequeños ídolos para que la gente alabara, no one was buying them. ya nadie los estaba comprando. They were going broke. Y se estaban quedando en la quiebra. It was an amazing thing that happened. Y es algo que es muy asombroso. But that goes back to missions increases your knowledge of the Bible. So these folks around Paul Y have got a great amount of knowledge from Paul. todo esto él lo está contando porque tiene que ver que tenemos que aumentar el crecimiento bíblico. We got 2 more. Quedan 2 más. Number 7. Número 7. Number 7 is what we're doing tonight. El número 7 es lo que estamos haciendo ahorita. Mission gives me an opportunity to serve. Las misiones le está dando una oportunidad a él para servir. That's why I came down here. Para eso es que él vino acá. We're serving with you. Para servir con ustedes. We're serving at school name you just called? The place, Yeah, the school. we went to. neighborhood. Yeah. Le está dando la oportunidad de servir en Sonsonate. Yeah. Also, we went to an orphanage. and Y served. también pudimos ir a un orfanato. Plus, everything that you guys do gives you an opportunity to serve. Y encima de eso, todo lo que ustedes hacen también les da una oportunidad para servir. And you know as well as I do, Y ustedes saben mejor que yo, the happiest you'll ever be lo más felices que van a estar in the Lord en el mundo is when you're serving. es cuando ustedes lo están sirviendo a él.
That's why we have grumpy Christians. Por eso es que hay tantos cristianos que están grumpy, Grumpy. que se quejan, amargados, They're not serving. porque no están sirviendo, They're not using their gift. no están usando su regalo que Dios les ha dado. You gotta use your gift. Tienen que estarlo usando para estar felices. God gave it to you for a reason. Y Dios nos los dio por alguna razón. And I remind you again what it said in Matthew 20, Y quiero que se acuerden otra vez lo que dice en Mateo capítulo 20, 25 through 28. It says, "The Son of Man came not to be served, que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, but to serve sino para servir and give his life a ransom for many." y dar su vida en recompensa por muchos. Now let's get a radical picture of what service looks like. Así que vamos John a... 13. ¿En where? John 13. En Juan capítulo 13 vamos a ver una imagen o crear una imagen. Juan capítulo 13. So here's a picture of God Aquí hay una imagen de Dios taking on a task that was only for the lowest Gentile slave in the house. haciendo una tarea que solamente era para la persona más baja en rango de los gentiles. I did some studying for a message about a month ago, and I found out something. Él hizo un estudio para un mensaje que le iba a dar hace unos meses atrás y él averiguó algo, Even a Jewish slave was not required to wash anyone's feet. que hasta un sirviente judío no tenía por qué lavarle los pies a nadie. In the Roman Empire or in the Jewish culture, En la cultura judía o en el Imperio Romano, a Jew was not required to wash someone's feet un judío no se le esperaba que lavara los pies de otra persona, because to do that would stigmatize him as a slave porque eso lo iba a hacer ver como si fuera un esclavo of the lowest order. de lo más bajo. I didn't know that. Y él no sabía eso. That adds so much more Y eso le da mucho más significado to what Jesus did a lo que hizo Jesús in John 13. en Juan capítulo 13. That says here, we can read all this, but I'm going to tell you what the story is. It Uy. says that when they got to eating, Jesus got up. Le pudiéramos leer todo el pasaje, pero él se lo va a resumir, que Jesús se levantó, He took off his outer garment and laid it aside. se quitó And he eso, took his garment off, laid it aside. He got a towel and wrapped it around himself. And he got a bowl of water. y se quitó la túnica o lo que tenía, su vestidura, agarró un envase de agua And he went and washed his disciples' feet. y fue y le lavó los pies a sus discípulos. And he told them, what I'm doing to you now, Y les dijo, you do not understand. lo que yo estoy haciendo ustedes no lo van a entender. This is John 13, Eso 7. está en Juan 13, versículo 7. Jesus answered Peter and said, what I'm doing you do not understand now, but afterward you will understand. Dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Look at verse 13. Miren el versículo 13. You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. Vosotros me llamáis maestro, lo que os he hecho, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Verse 14. Versículo 14. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you ought also to wash one another's feet. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. For I've given you an example. Porque ejemplo os he dado, You should also do just as I have done to you. para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Verse 16, truly, truly, I say to you, a servant is not greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el
que le envió. The Bible says in Colossians that Jesus created everything. La Biblia dice en Colosenses de que Dios creó todo. He created the things you can see and the things you cannot see. Dios creó las cosas que pueden ver y las cosas que no pueden ver. And it says that he holds everything together. Y que Él sostiene todo. And he, as the creator God, Y Él, como el washed creador, his disciples' feet. lavó los pies de sus discípulos. So we Así que nosotros need to lay aside our pride tenemos que dejar a un lado nuestro orgullo and serve. y servir. Serve God and serve one another. Servir a Dios y servirnos los unos a los otros. And number 8, Y el último, el punto número 8, something that's going to happen with your church. algo que va a pasar con su iglesia. Mission-minded churches produce long-term missions. Las iglesias con mentalidad misionera producen misioneros a largo plazo. As you guys continue to work in missions, you're going to have someone who is going to be called to long-term missions. Mientras que ustedes sigan trabajando en las misiones, va a aparecer alguien que esté llamado a las misiones a largo plazo. And I remind you again of Priscilla and Aquila. Y les recuerdo otra vez sobre Priscila y Aquila. Paul met them, they were just tent makers. Ellos solamente eran personas que hacían tiendas de acampar. And they ended up working with Paul their whole life and had a house church. Y And they traveled terminaron all over. trabajando con Pablo toda su vida y llegaron a tener una iglesia en su casa también. I call that long-term missionary. Y eso es una persona misionera de largo plazo. Eso es lo que hace una persona It's the misionera. same thing. Es la misma cosa. And that's what you guys are going to produce. There'll be someone that's going to see the thing that Keith talked about. Y eso es lo que van a hacer ustedes como iglesia. Y él vuelve a hablar sobre lo que su amigo Keith le dijo. As you're working with the little ones, Cuando ustedes están trabajando con los niños pequeños, all the way up to the big ones hasta los más grandes and the old ones, y los viejitos, eventually eventualmente, one of those is going to be called by God. alguno de ellos va a ser llamado por Dios. And the more people that get into the pipe, the mission pipeline, Y entre más personas se animen, the more chances that God has to find the one that he wants to do what he wants him to do. el mayor chance hay de que Dios encuentre a la persona que Dios quiere usar para enviarlo. So the harder you work at missions, the more chances God has of bringing that person that he wants and getting them where he wants them. Así que entre más trabajen en misiones, más oportunidades hay de que Dios elija a esa persona para enviarlo. Okay. Let's look at 1 Corinthians 3, 5 and 9. Él quiere que vayan a 1 1 Corinthians Corinthians, yeah. 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 5 al 9. No, go ahead. Apollos. Now here is this Apollos guy. Aquí está Apolos otra vez. Remember we found out that he was a man that only knew the baptism of John. Ya hablamos de que él solamente sabía sobre el bautismo de Juan, But look what's happened in the city of Corinth and in the Corinthian church. pero ahora miren lo que está pasando en Corintio. Evidently, Apollos had led a lot of folks to come to know who Jesus was. Aparentemente ya Apolo había predicado y varias personas habían creído en Dios. And so had Paul. Y también lo había hecho Pablo. Now, in this Corinthian church, since they were carnal, they were like babes in Christ, Y también en esta iglesia ellos eran bebés en Cristo. there was some division that had been created because of that. Había una pequeña división que se había creado en la iglesia. So that's the context of what's going on here in in chapter 3. But let's look at verse 5. Dice que miren en el versículo número 5, What then is Apollos? ¿qué es, ¿y qué es Apolos? What is Paul? ¿Qué es Pablo? Servants through whom you believed, Servidores por medio de los cuales habéis creído, as the Lord assigned to each.
y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Paul says, I planted, Pablo dice, yo planté, Apollos watered, Apolos regó, and God gave the growth. pero el crecimiento lo ha dado Dios. So neither he who plants Así que ni el que planta nor he who waters es algo, ni el que riega, is anything, Mm. but only God who gives the growth. sino Dios que da el crecimiento. He who plants and he who waters are one, El que planta y el que riega son una misma, and each Cosa. receives his wages according to. aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. So that's what you guys are going to be doing. Así que eso es lo que ustedes van a estar haciendo. Some of you is going to be watering, Algunos van a estar plantando la semilla, otros la van a estar regando, and God's going to give you the growth. y Dios es el que les va a dar la gloria. Isaiah 52:7. We'll end with that. Isaías. Isaiah 52:7. Isaías 52:7. Isaías 52:7. How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who publishes peace, who brings good news of happiness, and publishes salvation. Dice Isaías 52, versículo 7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, So even del que, Kiki sorry, has beautiful feet. del que publica salvación, de que dice Sión, tu Dios reina. No, sorry. So even Kiki has beautiful feet Dice que Quique tenía pies hermosos, because he brings the good news. porque él llevaba las buenas nuevas. And all of us have good, beautiful feet Y todos tenemos hermosos pies, for bringing the good news. por llevar las buenas nuevas. All right, let's pray. Vamos a orar. Lord, we love you. Padre Celestial, te amamos We thank you for your word. y te damos gracias por tu palabra. We thank you for your Holy Spirit. Te damos gracias por tu Espíritu Santo And we ask you, Lord, to bless this church y te pedimos de que bendigas a esta iglesia and the churches represented here. y las iglesias que están representadas aquí. Thank you for these beautiful and lovely people. Te doy gracias por estas personas hermosas. Bless them individually, Te pido que los bendigas individualmente, que bendigas a los niños, their parents, a sus padres, their grandparents, a sus abuelos, their friends, a sus amigos, their neighbors. a sus vecinos, Lord, give them the strength y dale las fuerzas to do your will. para hacer tu voluntad. I ask in Jesus' name. Te pido todas estas cosas en nombre de Jesús. Amén.